Semana 2, proyecto 1, actividades de matemáticas. Para esta semana tenemos los números racionales y su representación. Veamos primero el concepto. Nos dice que son aquellos que pueden ser expresados como una fracción y se representan por la letra Q. Por ejemplo, tenemos aquí 3 cuartos. El 3 es el numerador que va en la parte superior y en la parte inferior tenemos el denominador. El denominador indica el número de partes en el que tenemos que dividir la unidad o un entero, y el numerador nos indica el número de partes que se toman de ese entero. Por ejemplo, una unidad puede ser una pizza, un tomate, una moneda, una computadora, etc. En este caso vamos a tomar una pizza. Si a la pizza yo la divido en 4 partes, significa que mi denominador es 4, porque estoy dividiendo esta unidad en 4 partes. Si yo tomo una parte, significa que en el numerador va el número 1. Es decir, que el numerador me indica cuántas partes de la unidad estoy tomando. Representación de números racionales en la recta numérica. Recordemos que en la recta numérica en el centro está el 0, hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Si yo deseo graficar un cuarto, el denominador me está indicando que la unidad la tengo que dividir en 4 partes. Recordemos que cada unidad es cada entero. Por ejemplo, del 0 al 1 hay una unidad, del 1 al 2 hay otra unidad y del 2 al 3 hay otra unidad. En este caso me indica el denominador que debo dividir la unidad en 4 partes, es decir, así. Tengo una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes iguales. Veámoslos de forma más clara. Esto es lo mismo que está acá. Vemos que tenemos 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. El numerador me indica que de esas partes yo solo debo tomar una sola, es decir, la primera. Lo que me indica que el 1/4 iría graficado aquí. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Podemos observar que las fracciones tienen el mismo denominador. Recuerden, el denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir la unidad. En este caso nos indica 2, es decir, que cada unidad la tengo que dividir en 2. De esta manera. El primer ejemplo me dice 7 medios. Recuerden que el numerador me indica cuántas partes debo yo de tomar. En este caso me dice 7. Como es positivo va hacia la derecha. Es decir, desde el 0 tomo 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que aquí he graficado 7 medios. El siguiente ejemplo me indica menos 5 medios. Como es negativo, lo debo graficar hacia la izquierda, donde están ubicados los números negativos. El numerador me indica que debo tomar 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Iría ubicado aquí. El 3 medio, como es positivo, va hacia la derecha. Tomo 3 partes, empezando desde el 0. 1, 2, 3. Es decir, aquí. Menos 1 medio me indica el numerador que solo tomo una parte. Desde el 0 hacia la izquierda porque es negativa, sería por aquí. Un dato importante es saber que todos los números enteros son parte de los números racionales. ¿Por qué? Recordemos que los números enteros son los que se representan en la recta numérica y no llevan decimales. Por ejemplo, el 7, el 29 y el 58. Si yo los quiero representar en forma de fracción, lo único que hago es ubicarle el número 1 como denominador. 7 sobre 1 es lo mismo que decir 7, porque si yo divido 7 dividido para 1, me va a dar 7. En el conjunto de los números racionales incluye también, además, a los números decimales. Por ejemplo, el 0,222, 0,333, etc., que pueden ser también negativos. Ahora veamos los tipos de números racionales según sus decimales. Por ejemplo, decimal exacto. Es la parte decimal que tiene un número finito de cifras. Es decir, si yo divido el 1 para el 4, en mi calculadora, 1 dividido para 4, tengo solamente 2 decimales. ¿Sí? Recuerde que los decimales son los que están después de la coma. Tengo 0,25. Si divido 3 dividido para 6,
tengo 0,5, es decir, que tengo un solo decimal. Esos son los decimales exactos. También tenemos los decimales periódicos puros. Por ejemplo, 1 dividido para 3 es igual a 0,33333 indefinidamente. Si ustedes se fijan en su calculadora, tiene un sinnúmero de decimales. Cuando un decimal se sigue repitiendo periódicamente, se lo puede representar también con un corchete o con otro signo que parece un sombrerito. Tenemos también el decimal periódico mixto. Este es cuando en mis decimales, por ejemplo el 0,83, recuerden los decimales van después de la coma, tengo una parte que no es periódica, es decir, que no se repite, y una parte periódica que significa que se repite. Recuerden que este signo nos indica que el 3 se sigue repitiendo. A las fracciones también se las puede presentar como decimales o a los decimales también se los puede presentar como fracciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenemos una fracción 7 sobre 10 y la deseamos convertir en decimal, solo tenemos que dividir el numerador para el denominador. Pero en cambio, si deseamos convertir un decimal en una fracción, tenemos que realizar los siguientes pasos. Primero, tenemos que ver si los decimales son exactos, puros y mixtos. Para los decimales exactos se utiliza el número 10 en el denominador de la siguiente manera. Para los decimales exactos vamos a utilizar el número 10 en el denominador. Por ejemplo, si tenemos 0,7, ubicamos el mismo número en el numerador. Sería, en este caso, 0,7. Como el 0 a la izquierda no tiene validez, lo borramos. Y en el denominador ubicamos el número 10. Como tenemos un solo decimal, ubicamos el 10. Ahora, en el 0,42, asimismo ubicamos el mismo número en el numerador. 0,42, como el 0 a la izquierda no tiene validez, lo borramos. Y en el denominador ubicamos el 10. Como en este caso el 0,42 tiene dos decimales, el 4 y el 2, ubicamos dos ceros. En vez del 10 tenemos el número 100, porque el 100 tiene dos ceros. El 42 sobre el 100 es una fracción que podemos simplificar. Recordemos que es simplificar. Simplificar una fracción es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Podemos empezar probando con los números primos, como son el 2, el 3, el 5, el 7. Recordemos que el mismo número que divide al numerador debe dividir al denominador. Por ejemplo, al 42 le podemos sacar la mitad, es decir, dividirlo para 2, que es 21, y el 100 dividido para 2, que es la mitad, que es 50. Es decir, que esta fracción nos quedaría en 21 sobre 50. El siguiente ejemplo es 0,5. Asimismo, ubicamos en el numerador el 5 y en el denominador el 10 porque solo hay un decimal. Aquí también podemos simplificar. Podemos sacar la quinta. 5 dividido para 5 es 1 y 5 dividido para 10 es 2. Para los decimales puros se utiliza el 9 en el denominador de la siguiente manera. Aquí debemos realizar el siguiente procedimiento. Escribimos el mismo número pero sin la coma, es decir, el número que se está repitiendo. Como el 0 a la izquierda no vale, lo borramos. Y en el denominador vamos a utilizar siempre el número 9. Es decir, que aquí tenemos que ver qué número es el que se está repitiendo periódicamente. En este caso es el 4, es un solo número, por ende ubicamos un solo 9. En el siguiente ejemplo ubicamos el mismo número sin la coma, como el 0 no tiene validez a la izquierda, la borramos. Y en el denominador vemos que aquí también hay un solo número que se repite periódicamente, que sería el 6. Por ende ubicamos un solo 9. En el siguiente ejemplo tenemos 0,57. Vemos que el 57 es el número que se repite periódicamente. Anotamos el número sin la coma, borramos el 0 porque el 0 a la izquierda no tiene validez. Y en este caso, como son dos números los que se repiten periódicamente, vamos a ubicar dos 9. Es decir, que en este caso el 57 son los decimales que se repiten periódicamente, 0,57, 0,57, 0,57.
porque este signo indica que esos decimales se repiten periódicamente. Entonces ubicamos el 99 porque tenemos dos decimales que se repiten periódicamente o indefinidamente. El resultado sería 57 sobre 99. Y para los decimales periódicos mixtos debemos realizar los siguientes pasos. Recordemos que este tipo de decimales tienen una parte periódica y una parte exacta. Aquí utilizaremos el 9 y el 0 para el denominador. Como ya lo indiqué, tenemos una parte periódica que es la que se repite, en este caso el 73 y el 2 que están representados por un signo encima de ellos. Y también tenemos una parte exacta que es la que no se repiten. Ustedes los pueden verificar en la calculadora. Lo primero que hacemos es escribir el mismo número sin la coma. Como el 0 a la izquierda no va, lo borramos y le restamos la parte exacta. ¿Cuál es la parte exacta? 0,2, pero lo escribimos sin la coma, es decir, 0,2. Como el 0 a la izquierda no vale, lo borramos. Así, de esta manera. Ahora, en el denominador, ubicamos el 9 para la parte periódica y el 0 para la parte exacta. Vemos cuántos decimales tenemos en la parte periódica. Vemos que tenemos el 73, es decir, dos números, el 7 y el 3. Por ende, ubicamos 2, 9. Ahora veamos la parte exacta. Vemos que tenemos un solo decimal en la parte exacta. Por ende, solo ubicamos un solo 0. El denominador sería 990. 273 menos 2 es igual a 271. En el denominador ubicaríamos 990. Como no se puede simplificar, ese es el resultado. En este ejercicio asimismo ubico la misma cantidad pero sin la coma. Sería 412 menos la parte exacta que sería 41 porque es el mismo número de la parte exacta pero sin la coma. En el denominador recuerden que utilizamos el número 9 para la parte periódica y el número 0 para la parte exacta. Como vemos que en la parte periódica solo tenemos un decimal que se repite, que es el 2, ponemos un solo 9. Vemos que en la parte exacta también tenemos un solo decimal, por ende ubicamos un solo 0. Es decir, que tendríamos 90. 412 menos 41 es igual a 371 sobre 90. También tenemos diferentes tipos de fracciones y es importante conocerlas. Tenemos las fracciones homogéneas, que son las que tienen el mismo denominador. Pueden observar, todas tienen el mismo 7. Tenemos las fracciones heterogéneas, que son las que tienen distintos denominadores. Por ejemplo, 17, 4 y 3. Ven que los denominadores son distintos. Tenemos las fracciones reductibles, que son las que se pueden simplificar. Por ejemplo, 40 sobre 16. Aquí se le puede sacar la mitad. Tenemos también las fracciones irreductibles, que son aquellas que no se pueden simplificar. Entre el 14 y el 13 no podemos ni dividirlo ni para 2, ni para 3, ni para 5, ni para 7, etc. Y las fracciones equivalentes, que son aquellas que tienen el mismo valor. Recuerden que si tenemos un número entero, para presentarlo en fracción le ponemos el 1. Es decir, que 16 sobre 4 es lo mismo que 4. Porque si yo simplifico 16, le saco la mitad y le vuelvo a sacar la mitad, me va a quedar el 4. Operaciones con fracciones. Veamos las sumas y restas de fracciones. Lo primero que tenemos que ver son los denominadores. Por ejemplo, si yo tengo esta suma y los denominadores de todas las fracciones son iguales, es muy fácil. Ubicamos el mismo denominador y en el numerador sumamos todos los numeradores. Sería 4 más 3 y más 8. 4 más 3 y más 8. Eso es igual a 15 y abajo ubicamos el mismo denominador. Pero si los denominadores son diferentes, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, si yo tengo estas fracciones, vemos que los denominadores son distintos. El mínimo común múltiplo es descomponer en factores. Estos denominadores yo los voy a descomponer en factores. Es decir, que voy a ver si son divisibles para 2, luego para 3, luego para 5, 7, 11, dependiendo de la necesidad. Ubico aquí los números que tengo en mi denominador, 12, 20 y 4. Primero veo si los puedo dividir para 2. Así sea que yo un solo número lo pueda dividir para 2, lo tengo que hacer. Veamos.
Si los divido para 2, la mitad de 4 es 2, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 12 es 6. Vemos que los 3 los pude dividir para 2. Veamos si puedo seguir sacando la mitad. La mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Efectivamente, pude sacar otra vez la mitad, es decir, dividirlos para 2. Vemos aquí que ahora tenemos el 3, el 5 y el 1. Hemos terminado de descomponer cuando todos estos factores estén en 1, así como aquí. Pero aún tenemos el 3 y el 5. Al 3 no le podemos sacar la mitad, al 5 tampoco, es decir, que ya no lo podemos dividir para 2. Pero sí, en cambio, lo podemos dividir para 3. Pongamos el 3. 3 dividido para 3 es a 1. Ubicamos el 1. 5 dividido para 3, no hay un número que multiplicado por 3 nos dé 5. Si lo multiplico el 3 por el 1, me da 3, no me da 5. Si multiplico 3 por 2, me da 6, se me pasa del 5. Entonces lo que hago es bajar el mismo número que no lo puedo dividir, en este caso el 5. Ahora ya vemos que tenemos aquí el 1, pero aquí nos falta convertir este 5 en 1. Nos tocaría dividirlo ahora para 5. 5 dividido para 5 a 1, porque 1 por 5 es 5. Ahora sí, vemos que todos estos factores están en 1, es decir, que hemos terminado de descomponer. El siguiente paso es multiplicar los factores primos que yo he ubicado en esta parte, es decir, 2 por 2, 2 por 3 y 3 por 5. Si multiplico 2 por 2, por 3 y por 5, tengo que ese resultado es 60, es decir, que mi mínimo común múltiplo de estos denominadores es 60. El segundo paso es el siguiente. Pueden observar ustedes aquí que entre estos tres denominadores sacamos el mínimo común múltiplo, que es 60. Lo que ustedes deben hacer es dividir este 60 para cada denominador. En este caso para el 12. 60 dividido para 12 es a 5. Es decir, que 5 por 7 es igual a 35. Y ese es el primer valor que voy ubicando aquí. Luego ubico el más porque aquí nos indica que está el más, 35 más. Luego divido 60 para 20, que es el siguiente denominador, es 3. Ese 3 lo multiplico por el numerador, que en este caso es 9, que es igual a 27. Ese 27 lo ubico aquí y pongo el signo que me está indicando la operación, que es más, más. Luego divido el 60 para el siguiente denominador, que es el 4, que es igual a 15. Ese 15 lo multiplico por el 3, que es igual a 45, y ese es el valor que ubico aquí. Luego sumo 35 más 27 y más 45 me da 107 y ubico el denominador que tengo aquí, 107 sobre 60. Veamos si podemos simplificar. No se puede, entonces se deja allí. También tenemos los productos de fracciones o las multiplicaciones, que es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo estas fracciones y las deseo multiplicar, es muy fácil. Tengo que multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. Por ejemplo, tengo que multiplicar 4 por 1 por 2, 4 por 1 por 2, que me da 8, y en el denominador 5 por 8 y por 3, que me da 120. Luego vemos que este resultado lo podemos simplificar. Vemos si le podemos sacar la mitad, si lo podemos dividir para el 3, para el 5, etc. Y nos da como resultado 1 sobre 15. También tenemos las divisiones de fracciones, que son cocientes de fracciones, también llamadas así. Voy a multiplicar los números en forma de cruz, empezando por el primer numerador. Este numerador lo multiplico con el denominador, es decir, lo contrario, en forma de cruz, como ustedes pueden ver aquí. 4 por 9, y eso lo ubico en mi numerador, 4 por 9, que es igual a 36.
Luego el denominador por el numerador de la siguiente fracción. 5 por 3, eso lo ubico en mi denominador y es igual a 15. También tenemos las operaciones combinadas, como por ejemplo la siguiente. Lo primero es transformar estos decimales a fracciones. Recordemos que un decimal periódico mixto, para transformarlo a fracción, tenemos que colocar el mismo número sin la coma, es decir, 67. Debemos restarle la parte exacta, que es la parte que no se repite. Podemos observar que es el 6. En el denominador, como tenemos un decimal periódico, que es el 7, ubicamos un solo 9. Vemos cuántos decimales exactos tenemos. Como no tenemos, entonces no agregamos el 0. Bien, la otra fracción. Vemos que es un decimal exacto. Ubicamos el 3 en el denominador y en el denominador ubicamos el 10 porque hay un solo decimal. Copiamos el 1 medio. Ahora lo que debemos hacer es que nos queden puras fracciones. Es decir, que vamos a resolver primero esta operación. En el numerador nos indica que 67 menos 6 es igual a 61. Copiamos el mismo denominador y copiamos las demás fracciones, que es 3 sobre 10 y que es más 1 sobre 2. Ahora podemos observar que tenemos distintos denominadores. A continuación debemos sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números. Para encontrar el mínimo común múltiplo, colocamos los números de la siguiente manera y vemos si son divisibles para 2, para 3, luego para 5 y así sucesivamente dependiendo de la necesidad. Cuando ya lleguemos a 1, multiplicamos todos los factores y tenemos que es 90. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 9, 10 y 2 es 90. Ahora dividimos ese 90 para cada denominador y luego lo multiplicamos por el numerador. Es decir, 90 dividido para 9 es igual a 10 y 10 por 61 es igual a 610. A continuación ponemos el signo que nos indica la operación, en este caso menos. Luego dividimos 90 para 10, que es igual a 9, y ese valor lo multiplicamos por 3. Es decir, 9 por 3 es igual a 27. Copiamos el signo que nos indica la operación, que sigue el más, y dividimos otra vez. 90 para 2 y multiplicado por 1. Eso es igual a 45. Restamos y nos da un valor de 628 sobre 90 y luego simplificamos. Al simplificar buscamos un número que lo podamos dividir en el numerador y en el denominador. En este caso podemos dividir para 3. 628 dividido para 3, 314 y 90 dividido para 3 es 45. Es decir que mi respuesta sería 314 sobre 45. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Primero debemos convertir el 5 en fracción, es decir, lo dividimos para 1. Luego eliminamos los paréntesis, escribimos un cuarto más 5 sobre 1 menos. Vemos que tenemos un ejercicio de potencia. Recordemos que en la división ponemos las mismas bases con el mismo exponente que me está indicando. Calculamos 2 por 2 es 4 y en el denominador 3 por 3 es 9. Luego sacamos el mínimo común múltiplo de 4, 1 y 19, que son mis denominadores. Recuerden, saco mitad, saco otra vez mitad, luego veo que ya no tengo mitad, pero saco tercera. Vuelvo a sacar tercera, multiplico todos mis factores y me da como resultado 36. Es decir, que mi denominador es igual a 36. Divido para 4 y multiplico por 1. Es decir, 36 dividido para 4 es a 8. Y 8 por 1 es 8. Escribo 8, escribo el signo que me indica la operación, más, luego 36 para 1 es 36 y por 5 es 180. Pongo el menos, cuánto 6 dividido para 9 y multiplicado por 4 es igual a 16. Realizo las operaciones y me da como resultado 173 sobre 36. No se puede simplificar. Por último, tienen las siguientes tareas. Lo primero que van a hacer va a ser investigar cómo está compuesto el conjunto de los números racionales.
La segunda actividad, resolver las siguientes operaciones. Les recomiendo volver a ver los ejemplos que yo les indiqué porque son muy similares a los deberes que tienen aquí. Y por último, resolver el siguiente problema. Para resolver el problema, ustedes tienen que ubicar qué parte de esa cantidad va en cada caja, como le indica el ejercicio, 1 octavo, 3 octavos y 4 octavos. Aquí lo que deben hacer es 3 multiplicaciones. Recuerden que si el entero no tiene denominador, se le ubica el número 1 y se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Luego que ustedes tienen el resultado de cuántas mascarillas van en cada caja, ustedes suman ese total. Es decir, lo que va en la caja 1 más lo que va en la caja 2 y más lo que va en la caja 3. Luego, esa suma la van a restar con lo que tenían inicialmente en la caja original, que eran las 448 mascarillas, y van a obtener el otro resultado. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Mucha suerte.